Como os decía, bienvenidas, ¿no? Bienvenidos a este evento de Fe Sin Fronteras, alianzas de gobiernos y organizaciones católicas para reducir las desigualdades para la era post-COVID en España y más allá, que organiza redes, la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario y J-Core, que es la coalición de religiosos y religiosas para la justicia. Y como os decía, antes de empezar, quería presentaros a la hermana Patricia Murray, con la que vamos a compartir, ¿no?, la moderación de este evento. La hermana Patricia Murray es miembro del Instituto de la Santísima Virgen María, Hermanas de Loreto. Es educadora, que ha sido responsable de la Educación para la Paz y presidenta de la Comisión Episcopal Irlandesa de Justicia y Paz. Fue miembro del Consejo General de su congregación y la primera directora ejecutiva de Solidaridad con Sudán del Sur. Es un nuevo modelo interesante de presencia misionera intercongregacional. Actualmente es la secretaria general de la Unión Internacional de Superiores Generales. Hola, Pat, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Martha, thank you very much for your, Muchas gracias por tu presentación. Estoy honrada por comoderar esta sesión contigo. Yo quiero decir solo la presidenta de la Asociación de la Solidarización por la Solidaridad de los Redentoristas en España y eres miembro de la directiva de Concord, la plataforma de ONGs de desarrollo de Europa. Así que estoy encantada de ser partner contigo de esta moderación. Muchas gracias. Muchas gracias, Pat. La verdad es que es un placer compartir contigo esta moderación. Y damos comienzo realmente a esta sesión, ¿no?, que, como ya sabéis, tiene por objetivo, bueno, pues poner el foco en el valor y el esfuerzo del trabajo que todas las congregaciones religiosas están realizando, ¿no?, han realizado y siguen realizando para contribuir y facilitar la implementación y el seguimiento de la Agenda 2030 y este objetivo de no dejar a nadie atrás, que no es un reto importante. Como sabéis, tanto redes como J-Core responden en sí mismas al objetivo 17 de la Agenda 2030, que es el establecimiento de alianzas, que es un objetivo que además es un requisito imprescindible para que se pueda realizar y desarrollar la Agenda 2030 en su conjunto, ¿no? Por un lado, sabéis que Redes nació por el interés de diferentes congregaciones españolas que, sumando esfuerzos, querían trabajar y tener una voz común para, de alguna manera, estar cerca y al lado de las personas que tienen una mayor vulnerabilidad, ¿no? Y a día de hoy, de alguna manera, se ha convertido en un referente en incidencia política, en cooperación al desarrollo y en educación para el desarrollo en nuestro país, y representa 55 entidades asociadas con presencia en más de 75 países en los 5 continentes, que llevan a cabo una media de unos 1.200 proyectos de desarrollo y emergencias al año. Por otro lado, J-Core además es una coalición de 18 organizaciones católicas acreditadas por Naciones Unidas que, siendo muy conscientes del trabajo que durante siglos han realizado los religiosos y religiosas en todo el mundo en favor de la erradicación de la pobreza, el cuidado y la protección del medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible, eran muy conscientes de que estas congregaciones estaban en una muy buena posición para sumar y para acompañar, ¿no?, a los líderes locales y globales en el cumplimiento de los objetivos de esta Agenda 2030 y poner de alguna manera al servicio este trabajo que se venía realizando de una manera conjunta. Además, es que estos dos mandatos de Redes y de J-Core han sido reforzados tanto por la Laudato Si como por la reciente encíclica Fratelli Tutti, que reflexiona de alguna manera muy amplia y nos da pautas, ¿no?, sobre la caridad social y la política en nuestros días. La pandemia, de alguna manera, nos ha evidenciado la fragilidad del sistema mundial que tenemos. Vemos, de alguna manera, que este mantra que teníamos, ¿no?, de que la libertad de mercado era algo importante para el desarrollo que necesitábamos, bueno, pues realmente nos hemos dado cuenta que no es suficiente, ¿no? Y de alguna manera necesitamos una manera diferente de hacer política que ponga a las personas en el centro y sus necesidades en el centro, ¿no? Y que de alguna manera no responda solo a intereses económicos o intereses de otro tipo. Y tal y como dice la Fratelli Tutti, tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro y que sobre ese pilar se construyan las estructuras sociales alternativas que necesitamos.
bueno, pues las congregaciones, especialmente las representadas en redes y en J-Core, sentimos la llamada a buscar esas alianzas, ¿no? Y esas estructuras que tienen que estar orientadas a ese bien común que necesitamos. Y además sentimos la urgencia de redoblar los esfuerzos y el trabajo que se está haciendo y compartir esas aspiraciones y el camino que hemos recorrido con otras muchísimas organizaciones, entidades, actores y espacios que de alguna manera pueden tener otro tipo de inspiración laica o religiosa, ¿no? De alguna manera que podamos todos sumar a conseguir, ¿no? Ese objetivo común que necesitamos y poner de alguna manera en valor este trabajo que hacemos, pero siempre poniéndolo al servicio para sumar a ese compromiso global. Por eso vamos a dividir este evento en dos momentos. Un primer momento donde vamos a contar con la presencia de 3 representantes de lujo, 3 representantes de diferentes actores, instituciones, entidades que a día de hoy están trabajando por la consecución y la promoción de la Agenda 2030 y luego tendremos un segundo momento para compartir buenas prácticas en materia en este caso nos vamos a centrar en el objetivo 10, el ODS 10 de reducción de las desigualdades y su interconexión con otros ODS como el ODS 2 de hambre cero, ODS 3 de buena salud y bienestar, el 4 de educación de calidad, el 5 de igualdad de género, el 8 de trabajo decente, el 12 de consumo y producción responsable y el 13 de acción por el clima. Así que sin más voy a dar paso a los ponentes que nos acompañan en este primer momento, a los cuales agradezco enormemente su participación en este evento. Y a los cuales también le voy a pedir, por favor, intentar ser puntuales con el tiempo que contamos para poder tener todo el desarrollo del evento. Y en primer lugar, agradezco especialmente y presento a su excelencia, el señor Miguel Ángel Moratinos. Él es el secretario general adjunto de las Naciones Unidas que ocupa el cargo de alto representante para la Alianza de las Civilizaciones de Naciones Unidas, cargo que ocupa desde enero de 2019. El señor Moratinos ha comprometido su carrera profesional y política con las relaciones internacionales y la cooperación al desarrollo y en particular, primero como representante especial de la Unión Europea para el proceso de paz en Oriente Próximo, donde desarrolló una gran labor que todo el mundo reconoce, y luego en segundo lugar como ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación en España en 2004 y 2010 y realmente a él le debemos esa fe de cooperación que a día de hoy lleva el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. También ha participado muy activamente en los esfuerzos de seguimiento de los ODS en España como presidente del capítulo nacional de España en la Red de Soluciones del Desarrollo Sostenible. Así que muchísimas gracias, Su Excelencia. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias por invitarme a participar en este importante evento de FEF Sin Fronteras. Hablaré en castellano, ya que una gran mayoría son compatriotas, aunque en Naciones Unidas son 5 idiomas oficiales, pues lógicamente quiero seguir promocionando la diversidad lingüística, que a veces todos hablamos inglés, está muy bien, y Pat Murray por Irlanda pues estará encantada, pero yo creo que bueno, de vez en cuando acostumbrarnos a esta multidiversidad lingüística y cultural es siempre pedagógica. Por lo tanto, agradecer a redes, que no hay que confundir con reds, las redes de entidades para el desarrollo solidario. Como bien ha dicho Marta, fui el promotor y el creador de la Red Española de Desarrollo Sostenible y me encanta conocer y desarrollar una colaboración y cooperación con redes, ¿no? Quien nos aporta ese elemento esencial en lo que vamos a discutir durante esta mañana sobre la necesidad de enmarcar la Agenda 2030, enmarcar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de una arquitectura ético-espiritual que quizás es lo que falta, yo creo, a la hora de poner en marcha y lograr el objetivo que todos deseamos de llegar a 2030 con los deberes cumplidos y haber alcanzado la aplicación en su totalidad de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo creo que estas 2 semanas que en Naciones Unidas, yo estoy en Nueva York y por tanto les saludo desde Nueva York, son las 7:30 de la mañana, ha estado extremadamente activa en celebrar este foro de alto nivel de desarrollo sostenible y ha habido múltiples side events, múltiples encuentros, paneles, actividades, declaraciones
Pero para serles sinceros, faltaba quizás darle un enfoque de mayor centralidad en los temas espirituales y éticos. Y de ahí tanto en redes, con este acto que tenemos hoy, como la Alianza de Civilizaciones, con la Alta Comisaria de Derechos Humanos y la Oficina del Secretario General para la Prevención de Genocidio, tuvimos la semana pasada una reunión en donde presentamos lo que las tres entidades trabajamos durante casi un año, desde el 20 de mayo, a petición del secretario general, para ver cuál debía ser la contribución de las entidades religiosas, de los líderes religiosos, en esta salida positiva de la pandemia del COVID-19. Y como saben, si no lo saben, les explico, tuvimos 6 reuniones a lo largo de todo este año, muy interesantes, y hemos presentado las conclusiones hace una semana y les puedo hacer llegar esas conclusiones con 55 recomendaciones específicas de cuál debe ser el papel y el compromiso de los líderes religiosos y las entidades religiosas. Pero bueno, como no tenemos mucho tiempo y hay muchos intervinientes, me van a permitir que haga unas breves reflexiones de cómo centrar este tema en este momento importante, 2021, estamos a 9 años de llegar al 2030, vamos muy retrasados y tenemos que evaluar el proceso desarrollado, cuáles son los avances que se han alcanzado y cuáles son los objetivos que tendremos que superar de aquí al 2030 para alcanzar el cumplimiento de esta agenda tan prometedora. En primer lugar, tenemos quizás una tendencia, y es lógico, y en política es obvio, de priorizar los objetivos. Son 17 objetivos, fue un número raro en diplomacia, a los diplomáticos nos gusta terminar siempre con números redondos, el decálogo, 10, 20, pero en esta ocasión los Estados miembros y todos los participantes lograron 17 objetivos. Bueno, todos los objetivos son esenciales y creo que cometeríamos, y estamos ya cometiendo algunos errores, de que nos preocupamos de unos cuantos, quizá los más visibles, los más esenciales para algunos sectores de la sociedad, y nos olvidamos de otros. Y en ese sentido, yo creo que la primera lección que tenemos que extraer de estos años, desde 2015 hasta la actualidad, es saber cómo podemos avanzar para que el conjunto de los 17, que son interactivos, no podemos imaginar avanzar en la educación si tenemos una enorme pobreza, o tenemos hambre, o si tenemos una incapacidad de vivir en unas ciudades. Bueno, cada uno de ellos, de los objetivos, tiene una razón de ser. Y por lo tanto, priorizar uno frente a los otros es, para mí, un fallo grave en la metodología de trabajo de los distintos planes de acción de los Estados miembros y de las sociedades en general. Y el caso más paradigmático, quiero que no se me confunda, que no se me malinterprete, es el famoso objetivo 13 del cambio climático. Es verdad que prácticamente ocupa la atención principal, esencial de toda la movilización de la sociedad. Todos somos verdes, todos tenemos que salvar el planeta, salvar el planeta, salvar el planeta, y es obvio que lo tenemos que hacer. Y yo soy el primero que lucho en esa tarea, pero no a costa de olvidar los otros objetivos que son iguales o similares o en el mismo nivel de importancia y de urgencia el atenderlos. Por lo tanto, salvar el planeta sí, pero salvar la humanidad, como digo yo, dentro de la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas. Salvamos la humanidad, es decir, ponemos al ser humano, al ciudadano, en el epicentro de nuestra acción política y social y en general. Y por lo tanto, creo que esta es la primera reflexión que debemos tomar. Todos son importantes, todos tienen que avanzar, todos tienen que evolucionar y no simplemente el salvar el planeta, no simplemente el cambio climático. Es importante, pero no es el único. No seamos
caigamos en el síndrome verde, en donde, bueno, tendremos una sociedad verde, que respirará verde, que respiraremos un aire puro, pero luego nos seguiremos matando los unos a los otros y no pasará nada, y no tendremos una capacidad de reacción. Segunda reflexión es dónde podemos encontrar dentro de la Agenda 2030, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el marco moral, espiritual, de considerarnos que debe ser lo que nos lleve a evolucionar a un mundo mejor. Y bueno, podemos encontrarlo en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que habla de paz, que habla de justicia social, de inclusión social, pero medio oculto, no es el principal. Y por lo tanto, lo que yo creo que ha pasado desde el lanzamiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible es que falta, digamos, una especie de paraguas espiritual, de frontespicio espiritual, ético, que lleve a las sociedades a mirar hacia el futuro. Todos repetimos con el lenguaje políticamente correcto, jefes de Estado, jefes de gobierno, sociedad civil, ONGs, tú misma, Marta, las acabas de decir en tu introducción, no one behind, no left one behind, es decir, no dejemos a nadie hacia atrás. Bueno, de acuerdo, pero ¿qué significa eso? ¿Hacia atrás de dónde? Lo que a mí me preocuparía es no dejar a nadie sin horizonte, claro, ético, moral. Es lo que nos debía preocupar. Desde luego no dejar a nadie atrás, pero ¿hacia qué tipo de sociedad caminamos? ¿Qué tipo de sociedad tendremos si eventualmente en el año 2030 somos maravillosos y hemos logrado la aplicación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero ¿dentro de qué marco? ¿Es que la ciencia y la tecnología nos van a dar la respuesta, como muchos creen, a resolver y alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Es que con simplemente los avances científicos, médicos, biológicos o tecnológicos vamos a ser capaces de aplicar esta agenda de manera positiva en nuestras sociedades? Esto es donde yo creo que el elemento moral, ético y espiritual debe de ocupar y exigir su lugar en la agenda. Como no la tenemos que crear. Y creo que ese debe ser el objetivo de nuestro trabajo. La tercera reflexión es, bueno, lógicamente estamos hablando hoy a través de la pantalla, con todos estos problemas técnicos que siempre surgen, no es el primero, no será el último, porque siempre ocurre lo mismo, hasta que nos conectamos y no podemos vernos nada más que a través de esta pantalla dividida y rota y fragmentada, a través después del COVID-19 con la pandemia. Y el COVID-19, o la COVID-19, como se dice ahora en castellano, para hablar correctamente, es nos ha puesto en evidencia sobre la mesa precisamente las contradicciones brutales de nuestra sociedad. La crisis del COVID-19 ha sido una crisis sanitaria, desde luego, ha sido una crisis económica, una crisis financiera, una crisis incluso política, pero sobre todo ha sido una crisis humana. El ser humano, el ciudadano, se ha encontrado desprovisto de apoyos morales, éticos, se ha visto fragmentado, se ha visto marginado, se ha visto discriminado, se ha visto enfrentado a tensiones sociales internas en cada una de nuestras sociedades de enorme calado. Y de ahí que yo creo que tengamos que recuperar precisamente a raíz de las lesiones que extraigamos de la pandemia que hemos sufrido y que estamos todavía sufriendo, qué manera de volver a potenciar la centralidad del ser humano, del ciudadano en el mundo. Y la cuarta reflexión, para ir ya terminando, es ¿qué podemos ofrecer? Bueno, Su Santidad el Papa Francisco tuvo un gran eco unánime, digamos, absoluto, total, cuando publicó su encíclica Laudatio Si. Todos fueron elogios. Yo viví su presentación en la Asamblea General, en las Naciones Unidas, y no ha habido más que, lógicamente,
aplausos y felicitaciones y apoyos en su encíclica Laudatio Si, que tiene un enorme valor. Pero cuando Su Santidad el Papa decide lanzar su segunda encíclica, que es la más omnicomprensiva, que es la de Fratelli Tutti, ahí, queridos amigos, tengo que decir con toda sinceridad que esta encíclica, bueno, pues sí, las organizaciones católicas, como ha dicho Marta, pues se refieren a ella. De aquí a allá oímos hablar de Fratelli Tutti, pero no tiene la misma acogida que tuvo la Laudatio Si. ¿Y por qué no tiene la misma acogida? Porque, queridos amigos y amigos, porque va al centro de las contradicciones y de los problemas y de los desafíos de este siglo. Porque va al centro de lo que falta para la aplicación de la Agenda 2030, porque nos dice y nos muestra el camino de cómo podemos recuperar la dignidad humana. Y claro, cuando toca y critica políticas neoliberales o políticas migratorias o políticas de distinto índole, entonces ahí los distintos stakeholders o interlocutores, bueno, miran a otro lado. Y por lo tanto yo creo que hay una labor muy importante de movilizar y realizar este tipo de webinars o de encuentros o de seminarios, de conferencias para difundir el legado extraordinario de Fratelli Tutti. Yo no sé si la gente se lo ha leído, porque claro, son muchas páginas, son 8 capítulos y cada capítulo, cada página es una lección moral, ética, social, política y por lo tanto, bueno, la gente hoy día no está acostumbrada a leer más que un tuit, ¿no? Y no les pasa de 2 frases. Cuando les pides leer un texto de 2 páginas, ya los políticos dicen eso es demasiado largo. Y cuando ya no te digo si les das un texto de 70 páginas, 60 páginas, eso es un imposible. Bueno, pues convendría intentar trasladar el mensaje de su santidad y movilizarnos todos en conseguir ese Fratelli Tutti. Él lo está haciendo ya a través de iniciativas concretas como con el gran imán de la Al-Azhar de Egipto, el gran imán Ahmed Tayeb, cuando confirmaron el documento extraordinario de Human Fraternity, de fraternidad humana, y ahí ya indican una serie de propuestas, sobre todo la propuesta de reforzar no solamente cada una de las identidades, pero no en negativo. Dice que por ser católico no voy a renunciar a mis valores y principios católicos porque hablo con mi amigo musulmán, o voy a abandonar mis creencias o mis principios porque me acerco y escucho al representante de la comunidad judía o al representante de las comunidades hindús, etcétera. No, todo lo contrario. Es lo que nos da al individuo, al ciudadano, la capacidad de escuchar, de entendernos y de comprendernos. ¿A través de qué? A través del diálogo, pero no de cualquier diálogo. Él lo dice muy bien en Fratelli Tutti, dice lo que estamos haciendo hoy, pues él lo definiría un monólogos en paralelos. Yo voy a hablar y luego voy a escuchar a todos los compañeros que forman parte de esta reunión y nos vamos a encontrar divididos. Por lo tanto, creo que en el capítulo 8, que es el último capítulo de Fratelli Tutti, Su Santidad el Papa lo dedica al papel de las religiones al servicio de la fraternidad del mundo. Y esa palabra fraternity, fraternidad, es una palabra que tenemos que conjugar diariamente cada uno de los ciudadanos del mundo. Por lo tanto, yo concluiría con las propias palabras de Su Santidad el Papa. Decía, asumimos la cultura del diálogo como camino, la colaboración común como conducta, el conocimiento recíproco como método y criterio. Y cita a Charles de Foucault, el que se refugia en el desierto y que quiere convertirse en ser el hermano universal. Pues bien, muchísimas gracias. Me ha olvidado mencionar el apoyo de mi amigo Miguel Ángel Velasco, que fue el que me logró convencer y
y animar para participar en este evento. Y de nuevo, muchas gracias. Y ya le digo, nos corresponde a todos nosotros seguir en esta lucha para enmarcar el futuro con una arquitectura en donde el elemento ético, moral y espiritual tenga su centralidad en las sociedades que estamos construyendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Moratinos, por compartir con nosotros estas reflexiones, ¿no?, que nos ayuden a avanzar, y también por esa invitación a la valentía y a seguir poniendo el foco, como dice la Fratelli Tutti, en los temas que son fundamentales y que tenemos que cambiar para hacer la agenda una realidad. Y voy a dar paso ahora a la hermana Alessandra Smerelli. Ella es economista, académica y hermana salesiana italiana de Don Bosco. Tiene doctorados en Economía y Economía Política y es profesora de Economía, Economía Política, Finanzas y Ética en múltiples universidades de Italia, como la Pontificia Facultad de Ciencias de Educación Axilium y la Universidad Pontificia Salesiana. Además, desde 2019, Sor Alessandra ha sido nombrada por el Papa Francisco como consejera del Estado de la Ciudad del Vaticano, consultora de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, coordinadora del Grupo de Trabajo Económico de la Comisión COVID-19 del Vaticano y, más recientemente, la subsecretaria por el sector de Fe y Desarrollo del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede. Así que, hermana Alessandra, le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola a todos. I'm going to speak in English. Hablará en inglés. Buenas tardes, buenos días a todos. Gracias por la invitación en un panel tan distinguido. Espero que esta ocasión, esta reunión, puede dar sus frutos concretos, porque una de las palabras del Papa Francisco es: por favor, ser concretos, concretezza en italiano. Vemos que la crisis del COVID está mostrando la fragilidad de nuestro sistema económico y social, ¿no? Pero también los lados de la inigualdad, ¿no?, y las desigualdades. Vemos que esta crisis está exacerbando y desvelando diferentes tipos de desigualdades en el mundo. Pero lo que vemos, lo que estamos viendo, son los resultados de algo distinto. Podemos ver que las causas, ¿no?, las raíces rotas pueden llevarnos a frutos rotos. Tenemos una crisis ecológica, una crisis económica y política, y por tanto Laudato Si, Fratelli Tutti y el COVID-19, la crisis del COVID-19, perdón. Están todas interrelacionadas estas crisis y combinadas. ¿Cuáles son esas raíces rotas? Por seguro, una mentalidad tecnocrática, una cultura también. Nos lleva a modelos económicos y sistemas frágiles y que no tienen en cuenta al ser humano, ¿no? Lo que dice Papa Francisco, la globalización de la indiferencia, el consumismo y la cultura del descarte. Estas raíces, dan estos frutos, que esas crisis en las que los más pobres, los más frágiles, los más vulnerables son los más golpeados por esta crisis. Pero, como el Papa Francisco dijo hace un año, podemos ver esta crisis del COVID-19 como la oportunidad de crear algo nuevo. En la Laudato Si leemos: una ecología integral es inseparable de la noción del bien común. La respuesta a esta crisis es mirar al mundo como lo conocemos, como que está todo conectado, como vemos en la Laudato Si, pero también todo el mundo está conectado, todos nosotros estamos conectados, y este es el mensaje principal de Fratelli Tutti.
deberíamos coger estos dos mensajes principales y ponerlos juntos y vemos la importancia de perseguir los 17 objetivos de desarrollo sostenible, porque la realidad es compleja, tenemos enfrentarnos a ella con una forma compleja y los necesitamos a los 17, todos juntos. Y durante la pandemia necesitamos dirigirnos a todos ellos, pero a la luz de la crisis, a la luz del COVID. Porque cuando nos encontramos el marzo pasado como la comisión del COVID, es la comisión que él estableció hace un año, más de un año ya, al inicio de la pandemia, para enfrentarnos a la crisis social y económica con las consecuencias de la pandemia. El Papa Francisco tuvo esta intuición. Esto no será nada corto, esta crisis va a durar, pero puede ser una oportunidad. Al año de establecer la comisión y nos encontramos con él, él dijo, creo que podemos dirigirnos, ¿no?, enfrentarnos a la pandemia sin una visión de desarrollo humano integral, pero al mismo tiempo no podemos pensar en el desarrollo humano integral ahora sin pensar en la pandemia. Los dos están interrelacionados, por supuesto. Y cuando estableció la comisión, él dijo, por favor, están aquí, estamos aquí juntos para preparar el futuro, que será diferente que ser preparando para un futuro. Somos la oportunidad ahora para preparar algo nuevo. Para estar preparados para el futuro significa adaptarnos nosotros a algo que viene. Preparar el futuro, es decir, que podemos hacer algo ahora para cambiar el futuro. Y sabemos, se repite a menudo, que la pandemia es una crisis y salimos de una crisis mejor o peor, pero no iguales. Para nosotros, nos toca a nosotros decidir. Por esta razón, él nombró esta comisión. Tiene 5 grupos de trabajo. Uno para escuchar, porque tenemos que aprender de la realidad. Escuchar a las iglesias locales, a las congregaciones, religiones, institutos. Escuchar a los pobres para ver dónde las consecuencias de la pandemia están siendo peores. Después hay un segundo grupo dedicado a analizar y hacer propuestas. Y pertenezco a ese grupo número 2. Tenemos 4 comisiones de trabajo que debemos trabajar en forma interdisciplinaria. Tenemos un grupo, una comisión económica, una de salud, una de ambiente y una de seguridad. Y trabajamos juntos con esta metodología que está en la base del discernimiento, ver, juzgar y actuar. Escuchar, ver, juzgar, analizar y después hacer propuestas para ser concretos. El tercer grupo de trabajo dedicado a la comunicación, porque implica todo el dicasterio de la comunicación en el Vaticano. El grupo de trabajo 4 implica la Secretaría de Estado, la relación con los otros estados y con las organizaciones multilaterales. Y finalmente, el grupo de trabajo número 5 para recaudar recursos para hacer posible que todo esto sea posible. Después el Papa Francisco, preparad el futuro, hacedlo desde la perspectiva de los más vulnerables y de los más pobres, pero hacedlo con creatividad, agilidad y profesionalidad, porque necesitamos algo smart, algo listo, tenemos que ser rápidos también. Nos dio 3 prioridades, que son salud para todos, salud, alimentos y trabajo para todos, algo básico para todos. Estamos trabajando en esto, pero podéis ver en nuestra página web todos los resultados, el sumario, el resumen que publicamos
todo lo que hemos trabajado en temas de vacunas para todos o el tema de viajes, ¿no? Comida para todos, ¿no? Estamos trabajando hacia 3 sistemas de producción de alimentos y hacia cumbres que van a trabajar sobre ello. El Papa Francisco ha dicho que el hambre es criminal. No podemos dejar morir a la gente de hambre. Tenemos que hacer algo. Y trabajo para todos, porque el trabajo es algo básico. Pero para hacer todo esto concreto, porque el Papa Francisco nos pedía ser concretos por hacerlo con otros socios, en partenariado con otros. Hablaba de alianzas. Necesitamos establecer grandes alianzas para estas prioridades. Durante este año hemos tenido esa idea durante la celebración del 5º aniversario de Laudato Si, de la publicación de la encíclica Laudato Si. Hemos desarrollado esta idea de que Laudato Si sea algo que sea concreto, que sea práctico, no solo que se entienda. Por eso estamos a punto de lanzar la plataforma de acción de Laudato Si. Es una plataforma donde cada uno puede solicitar a implicarse en esta plataforma. Está basado en este número 7. Es un número bíblico, los días de la creación. Es un número simbólico. Es un plan para 7 años con 7 objetivos, que son los 17, pero objetivos de desarrollo sostenible, pero puestos de una manera que la gente los pueda entender. Pero son 7. Es una reducción de 17 a 7 objetivos Laudato Si, respuesta al grito de la tierra, respuesta al grito de los pobres, economía ecológica para cambiar los modelos económicos de una forma que puedan respetar el medio ambiente y cuidar nuestra casa común. No podemos hacer todo esto si no cambiamos nuestros estilos de vida. Así que adopción de estilos de vida simple. ¿Cómo cambiar estilo de vida? Con educación. Por lo tanto, un quinto, que es educación ecológica, una espiritualidad ecológica. Ven la belleza de la creación desde la contemplación, pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos un compromiso mayoritario. El 7º objetivo es la comunidad, el compromiso y participación y acción. Estos 7 años, 7 objetivos y 7 grupos. Estamos dirigiéndonos a 7 grupos que son religiosos, instituciones de sanidad, familias, organizaciones y grupos, trabajadores y sindicatos y empleadores, a patronal, parroquias y diócesis y instituciones educativas. Así que todo el mundo puede ser parte de este plan. Solo hay que solicitar o registrarse en la plataforma en función del grupo, parroquias o decisiones, o instituciones educativas o también las universidades. Recibiréis un plan para poner en práctica la Laudato Si y vivir y conseguir estos objetivos de Laudato Si. Esta es nuestra forma de ser concretos y hacer algo con todo el mundo. En el mundo estaba presentando esta plataforma, era un representante del Ministerio del Reino Unido, pero no soy católico. Sí, es para todo el mundo, no solo para católicos. No está solo relacionado para católicos, promocionamos para todos. Como dice el Papa Francisco, necesitamos escuchar para colaborar con todo el mundo e intentar inspirar a otros, ¿no? O algo. Estamos aquí para preparar el futuro, para aumentar las ambiciones y esperamos que
que puede resurgir una sociedad regenerada. Muchas gracias, hermana Alessandra. La verdad es que, bueno, gracias por explicarnos el funcionamiento de la comisión y también de la plataforma, ¿no? que nos ayude a contribuir y sobre todo también gracias por recordarnos que podemos ver esta pandemia y esta situación actual como una oportunidad para crear algo nuevo y diferente que necesitamos para el futuro. Así que muchas gracias. Y sin más, le doy la palabra a la tercera ponencia, a Andrés Rodríguez Amayuelas. Él es oriundo de la Comunidad Autónoma Española de Castilla y León y está muy involucrado en la red española de ONGs que trabajan por la justicia y el desarrollo. Tiene formación académica en el campo de las humanidades, especializándose en patrimonio artístico, pero además ha sido el presidente de la Coordinadora Española de ONGs para el Desarrollo hasta este mismo año y actualmente es miembro del grupo motor de la plataforma Futuro en Común, que es la red nacional de ONGs de España que monitorea el progreso de la Agenda 2030 en nuestro país y además de la que también Redes forma parte. Así que, Andrés, gracias por estar aquí con nosotros y te dejo la palabra. Muchas gracias. Pues buenos días a todos y a todas. Para mí es un reto y un honor hablar en un foro organizado por congregaciones religiosas y por organizaciones basadas en la fe. Personalmente, mi compromiso solidario comenzó en un comité Óscar Romero y estuvo fuertemente impulsado por el asesinato en 1989 de los jesuitas en El Salvador. Las lecturas del obispo Helder Cámara, de los dominicos Fray Beto y Rimanel Gracio das Neves, o del claretiano Pere Casaldáliga, del franciscano Leonardo Boff, del trampense Ernesto Cardenal y de los jesuitas Ignacio Yacurí y John Sobrino, fueron ayudándome a comprender e interiorizar qué era eso de la opción preferencial por los pobres. También las actividades del obispo Samuel Ruiz en Chiapas con el Instituto Bartolomé de las Casas o del obispo Gerardi al frente de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, las comunidades eclesiales de base de Nicaragua o la labor de Quique de Figaredo en los campos de refugiados en Tailandia, así como las denuncias de Santiago Agrelo desde Tánger, entre otras muchas, me hicieron ver que no eran solo teorías, sino compromisos vitales, incluso hasta llegar al martirio. Al margen de todos esos hombres, soy consciente que tengo un déficit de referentes literarios femeninos. Sin embargo, quiero destacar el trabajo incansable de múltiples congregaciones femeninas en los pueblos más apartados de todos los continentes y con los colectivos más vulnerados que he vivido en primera mano y que me han enseñado mucho. Además del inconmensurable desempeño de todas las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a creencias religiosas. No voy a enumerar los proyectos de desarrollo desplegados en Latinoamérica, África o Asia, y solo destacaré la potencia tractora del trabajo en red de estas organizaciones, como cuando a finales de los años 90, Justicia y Paz, Confer, Cáritas y Manos Unidas lanzaron la campaña para la condonación de la deuda externa o las labores de incidencia en pro de la justicia global de CITSE y Cáritas Internacionales. Y, por supuesto, de Redes con sus 55 organizaciones socias con la campaña Enlázate por la Justicia y su participación en plataformas más amplias como Futuro en Común y la coordinadora de ONGs que decía antes Marta. Me van a permitir que haga mía unas palabras de Ban Ki-moon, que en noviembre de 2009 decía que las Naciones Unidas no tienen una religión común, pero como todas las religiones principales, también trabajan en nombre de los desfavorecidos y vulnerables. Comparte ese mismo fundamento ético, la creencia en la dignidad inherente de todas las personas. Y además el secretario añadía, durante mucho tiempo he creído que cuando los gobiernos y la sociedad civil trabajan hacia un objetivo común, el cambio transformacional es posible. Los credos y religiones son una parte central de esa ecuación. Y es que las causas principales de la actual situación ecosocial e incluso sanitaria y de la inadecuada respuesta que como comunidad internacional estamos dando, y esto de la inadecuada respuesta no lo digo yo, sino que lo reconocen Naciones Unidas desde el momento que declara los años que van desde el 2020 hasta hacia el 2030 como la década de acción para acelerar las transformaciones que hay que poner en marcha para alcanzar la Agenda 2030, decía que las causas de esta situación se pueden resumir en tres. Una primera sería un sistema económico y de producción egoísta, explotador y extractivista que con sus crecientes
capacidades tecnológicas, genera una dinámica depredadora de los recursos naturales que nos conduce sin freno al desastre ecológico. Yo creo que esto se ha dicho ya antes, pero creo que no está de más repetirlo, que está muy pormenorizado en Laudato Si. La segunda causa sería una visión y una cultura dominantes que legitiman una economía que mata. Estas palabras son del Papa Francisco, una economía que mata. Y también, como decía la hermana, que descarta a personas y que deja tras de sí tierras muertas. Tierras muertas es un concepto que utiliza la socióloga Saskia Sassen para definir aquellos sitios que se quedan también al margen del progreso y del desarrollo y que ya no interesan en el contexto global, ¿no? También la tercera causa sería una indiferencia social a nivel personal y colectivo que no nos deja percibir la perversidad de la situación y nos anestesia para reaccionar e imaginar soluciones, ¿no? Es esta indiferencia a la que también se refiere el Papa Francisco. Ante la primera causa necesitamos una militancia activista y política para transformar radicalmente el sistema. Y aquí necesitamos, obviamente, como dice la agenda, una participación multiactor y multinivel. Todos tenemos que aportar, seamos en la organización que seamos, ¿no? Incluso las administraciones, las empresas o las universidades. Y tenemos que pensar en soluciones innovadoras que nos permitan caminar hacia ese futuro en común que sea más justo, más solidario y más inclusivo. Y aquí retomo también lo que planteaba el señor Moratinos, algo sobre lo que también incidían los rabinos judíos en octubre de 2015, cuando decían que instaban a quienes se han centrado en la justicia social a que aborden la crisis climática y a quienes se han centrado en la crisis climática a que aborden la justicia social. Tenemos que caminar con dos piernas, no podemos caminar con una sola, o dicho de otra manera, y creo que son palabras también del Papa Francisco, esta crisis tiene dos caras, una social y otra ecológica. Ante la segunda de las causas que decía, necesitamos una visión nueva que en cierto modo ya apunta a la Agenda 2030 con ese pacto global social que nos propone, con el desarrollo sostenible como un espacio seguro para la humanidad. Esto lo define un economista que es Kate Raworth con esa figura del donuts o de la rosquilla, donde entre la satisfacción de los derechos humanos, incluso también el de sus necesidades espirituales, y el límite que estaría por la parte de arriba de los límites planetarios, pues coloca ese espacio digno y seguro para la humanidad, ¿no? Y a escala mayor también necesitamos una gran transición cultural para cambiar todo eso que está en el fondo de la forma que tenemos de entender el mundo. Y finalmente, para la tercera causa, lo que necesitamos es una nueva espiritualidad. Yo creo que las tradiciones religiosas han ofrecido a lo largo de la historia una cosmovisión capaz de cohesionar la sociedad, configurar las tradiciones, las costumbres y los códigos éticos. Y es que en una de sus muchas acepciones, el término religión significa religar, es decir, restaurar o restablecer relaciones rotas, ya sea con Dios, con uno mismo, con el otro o con la creación. En este siglo XXI, las comunidades religiosas están llamadas a releer sus textos sagrados y sus fuentes teológicas para encontrar inspiración y consuelo, concienciar a sus seguidores sobre su responsabilidad ecosocial y promover prácticas transformadoras. Las religiones pueden convertirse también en foros híbridos de escucha profunda y diálogo sincero, ámbitos sapienciales en los que una nueva conciencia ambiental, interreligiosa e intercultural puede germinar generando consensos en torno a los derechos humanos. Nos lo recuerda también el Papa en Fratelli Tutti cuando dice que no puede admitirse que en el debate público solo tengan voz los poderosos y los científicos. Debe haber un lugar para la reflexión que procede de un trasfondo religioso que recoge siglos de experiencia y de sabiduría. Yo también lo creo. Y si bien es cierto que las religiones solas no van a resolver el complejo reto de la sostenibilidad, no es menos cierto que sin tomar en cuenta la contribución religiosa, su resolución tampoco será posible. Se impone, por tanto, el trabajo en red, como ya hacen GCOR, como hace Redes o como hacemos en Futuro en Común y en la Coordinadora,
con algo que aquí en España llamaban una polinización cruzada entre todos los actores, que seamos capaces de aprender todas las organizaciones entre nosotras de las propuestas y de las prácticas de las otras, ¿no? Acabo ya con unas palabras de Ignacio Ellacuría, que decía que cuando los grandes sistemas actuales, el capitalismo y el comunismo, no han podido traer al mundo ni la salvación trascendente, ni siquiera una liberación histórica a la altura de las necesidades y posibilidades de nuestro tiempo, ha llegado la hora de buscar una solución distinta que no será un intermedio entre ambos. Hay que encontrar un sistema que dé vida y no muerte, que dé libertad y no opresión, que dé justicia, paz, solidaridad y comunión. Hay que trabajar por una nueva civilización que no es, sin más, una civilización de amor, sino que conlleva, como lo anunció Jesús, el ser una civilización de la pobreza en la que nadie tenga más de lo suficiente y en la que nadie le falte lo necesario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias a los tres. La verdad es que, bueno, efectivamente, como comentabais, ¿no? El futuro depende de lo que hagamos o no hagamos ahora. Yo me quedo con 3 palabras de cada uno. Por un lado, tenemos que ser ágiles, rápidos y profesionales, pedía la hermana Alessandra, valientes y con ganas de reivindicar la ética y la espiritualidad como un paraguas de nuestro trabajo que nos proponía el señor Moratinos, y trabajar de una manera coordinada y en alianzas para conseguir la justicia y el respeto de los derechos humanos que nos acaba de proponer Andrés. Gracias a los 3 por compartir con nosotros este evento. También, bueno, quiero disculpar porque nos consta que el señor Moratinos no se va a poder quedar a la segunda parte del evento, pero entendemos perfectamente que estos son días complicados en Naciones Unidas, así que le agradecemos mucho el que haya podido estar aquí, a él, tanto a la hermana Alessandra como a Andrés Amayuelas. Así que sin más le dejo la palabra a Pat para seguir con la segunda parte del evento. Muchas gracias. Thank you very much, Marta. I'm very grateful. Gracias, Marta. Estoy agradecida porque estos 3 ponentes han dado este contexto tan amplio y escucho, ser concreto, preparar el futuro, ser innovativos y creativos, construir, crear una nueva espiritualidad, una nueva conciencia y crear una cultura de cambio con la dignidad de la persona en el centro. En mi rol aquí en la Unión de Superiores Generales, la coordinamos 2.000 congregaciones. Mis compañeras de organización de superiores, 150.000 hermanos religiosos. Cuando veis el número de religiosos en todo el mundo, veis que el rol que los hermanos y curas hacen a través de sus ministerios en hacer y apoyar, apoyando los ODS y dando una respuesta práctica. Eso es lo que vamos a escuchar hoy, cuatro presentaciones diferentes. Pido a los oponentes no hablar muy despacio para intentar no hablar muy rápido. Habrá una campana para avisaros del último minuto. Me da mucho gusto presentaros a cada uno de vosotros. El primero es el hermano Yacusalam de los Agustinos Recoletos, implicado en el movimiento ecologista en las Filipinas. Ha sido educando a gente de iglesias y comunidades en temas ecológicos, en soluciones prácticas sobre el cambio climático, desarrollo y la agresión de las industrias. Tiene un máster en filosofía y teología. Ahora está en Madrid actualmente, donde representa a las Filipinas en el equipo de dirección de Arcores, la ONG de los Recoletos. Y hoy nos presentará esfuerzos para reducir la igualdad
para avanzar en el ODS 2.0 hambre y buena salud y en el contexto de las Filipinas. Hermano, la palabra es suya. Allow me to present Permitidme presentaros Arcores, la iniciativa de Arcores. Es el brazo social de los agustinos recoletos, la respuesta global a los problemas sociales. Arcores. Presentaré los proyectos en Filipinas, en Arcores Filipinas. en un país donde la gente ya está económicamente devastada debido a los interminables cierres, en ausencia de una respuesta programada al COVID en Filipinas, y donde el gobierno nacional carece tanto de la capacidad como del liderazgo para hacer frente a las repercusiones sanitarias y económicas. La gente y las comunidades se están uniendo para hacer frente a la pandemia de una manera sencilla y a la vez revolucionaria. Ansiamos nuestra respuesta a Arcores en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde podemos situar mejor un enfoque basado en el desarrollo en nuestras iniciativas de respuesta a la COVID. Nuestro programa en 2020 y hasta ahora es Cuidamos la vida, protegemos la humanidad. Nuestras áreas se centran en el número 2 de objetivo, cero hambre, el número 3 objetivo. La interconectividad de estos objetivos se manifiesta visiblemente hacia la reducción de las desigualdades, ODS 10, así como con otros objetivos. Nuestras respuestas son responder a las necesidades relevantes y específicas para COVID y replicables por otros grupos. Nuestras iniciativas Arcores en Filipinas, Panadería Arcores o Kindness Bakery. Arcores Filipinas está promoviendo la campaña de establecimiento de Kindness Bakery como un enfoque localizado para aumentar la necesidad de la gente durante la pandemia de COVID. Conscientes del impacto del confinamiento que comenzó en marzo de 2020 en Filipinas y que actualmente se realiza de forma intermitente, la gente necesita alimentos durante esta crisis. Conscientes del impacto del confinamiento, por ello, la panadería de la Bondad o Kindness Bakery de Arcores está elaborando pan para las personas afectadas por la crisis del COVID-19. La gente puede disponer de los productos de pan en las estaciones de la Bondad de Arcores. El pan también se distribuirá estratégicamente a las comunidades remotas en las islas. Esta primera panadería de la Bondad fue puesta en marcha por las monjas agustinas recoletas del monasterio de San Ezequiel Moreno de Bacolod, conocidas por su vida de clausura, que participaron activamente en nuestras iniciativas de respuesta al COVID. Al comienzo del confinamiento fabricaron mascarillas y batas médicas, ¿no?, para el personal de primera línea. Posteriormente, establecimos una panadería de la Bondad para participar en el trabajo de solidaridad, horneando y distribuyendo pan a las comunidades pobres, para los hospitales, los centros policiales y a las áreas
involucradas en el monitoreo de COVID. Hasta ahora, las monjas han podido compartir una solidaridad común entre las personas afectadas por la pandemia desde fuera de su convento y se han convertido en un modelo para las comunidades religiosas. También establecemos otras panaderías de la bondad en la isla de Cebú en colaboración con los agustinos descalzos y los franciscanos frailes de la caridad y con otras organizaciones. Para octubre de este año estableceremos otras 2 panaderías de la bondad en Cebú y en Andumanan en Bacolod, replicando los actos de bondad sostenibles. Nuestra panadería de la bondad se mantuvo continuamente en esta pandemia y también apoyamos a grupos eclesiásticos, religiosos, centros de acción social e iniciativas locales con sus programas de apoyo a las familias durante la crisis. La cocina de caridad de San Ezequiel. De la panadería a la cocina. La cocina de caridad de San Ezequiel de las misioneras de la Bienaventuranza, apoyada por Arcores, también nació para hacer frente a los problemas de hambre en un barrio urbano de Quezon City. Actualmente distribuye 200 platos al día para 200 personas, entre las que se encuentran ancianos, jóvenes desempleados y padres sin trabajo y niños y madres desnutridos, que viven junto al arroyo y bajo el puente de un barrio en Quezon City, en Filipinas. En mayo de este año, esta iniciativa fue supervisada por personal militar cuando el gobierno empezó a sospechar de las iniciativas impulsadas por la gente. Durante un tiempo, el sacerdote encargado estuvo escondido, pero la cocina solidaria sigue funcionando. Estaciones de bondad y despensas comunitarias de Arcores. Ya en marzo de 2020, Arcores Filipinas movilizó estaciones de bondad en zonas a las que no llegaba el apoyo del gobierno, un programa continuo de asistencia alimentaria en zonas de confinado, especialmente a las comunidades insulares. Esto también desarrolló y adaptó un modelo de despensa comunitaria, un carro o mesa de alimentos lleno de productos enlatados, verduras, paquetes de arroz y otros artículos alimenticios, montado a lo largo de la calle donde la gente puede simplemente tomar lo que necesita y donde otros pueden simplemente dejar sus donaciones. Esta iniciativa de modelo comunitario genera un impulso de solidaridad en todo el país. La despensa comunitaria es una alternativa replicable para hacer frente a la necesidad de alimentos durante la pandemia. Lo bueno de este modelo es que no solo Arcores lo está haciendo, sino que la propia gente está aportando su parte, incluso ha establecido sus propias iniciativas comunitarias. Desde mayo de 2021 en la red de Arcores ya había 18 estaciones de bondad y despensas comunitarias hasta la fecha. Cabe destacar que nuestras panaderías de la bondad distribuyeron más de 20 despensas comunitarias impulsadas por las personas. Estamos en asociación con organizaciones e identidades, con Greenpeace, Living Laudato Si, Seed for Com. Ecomascarillas o Ecomas. Ecomascarilla es una campaña mundial de Arcores Internacional para hacer frente al impacto medioambiental de las mascarillas desechables, además de proporcionar apoyo a las familias pobres que apenas pueden permitirse comprar mascarillas. Programa Reconnected, Recoletos Conectados a la Educación, un proyecto comunitario proporciona herramientas online, ordenadores o recycled gadgets para la educación online a los estudiantes pobres afectados
por el nuevo formato de la educación durante la pandemia. Desafío final. De hecho, nuestro trabajo de solidaridad nos desafía a estar en las periferias, sin fronteras. Todos nosotros aquí estamos haciendo misiones de fe relevantes. Nada demasiado pequeño, siempre más grande, en los corazones de los que están sufriendo. Tomamos estas palabras del Papa Francisco. La solidaridad nos ayuda a considerar a los demás, ya sea como individuos o más ampliamente como pueblos o naciones, como algo más que meras estadísticas o como un medio que se utiliza y luego se desecha cuando ya no es útil. Tiene como nuestros vecinos, compañeros de camino, llamados como nosotros a participar en el banquete de la vida, al que todos están igualmente invitados por Dios. Nos comprometemos a dar una respuesta comunitaria sostenida a la pandemia, mientras el hambre sigue creciendo y afectando a nuestro pueblo, está siendo nuestra prioridad. Gracias. Thank you very much, Brother Jerusalem. Gracias, hermano Jerusalem. Habéis impulsado, haber puesto la bondad en el centro, estas tres llamadas en el contexto del COVID. Y pienso que es maravilloso. Me llevo dos cosas. No hay nada suficientemente pequeño y la posibilidad de replicar, ¿no? Y de hacer partenariado. Muchas gracias. Y quiero a la hermana Filipina Alfonso de la Fundación Benito Meni. Es una hermana hospitalaria y una enfermera de profesión. Da tratamiento médico a pacientes y coordina la administración del Centro de Rehabilitación Psicosocial en Mozambique. En su ministerio va hacia las desigualdades experimentadas con discapacidades en Mozambique. Ella nos hablará una pequeña presentación a su centro y cómo promueve el ODS 13 y el de igualdad de género, el número 5. La palabra le toca, hermana. Buenas tardes, buenos días a todos. Desde Mozambique, donde me encuentro, quiero dar las gracias a todos los que nos acompañáis en este momento que reflexionamos y compartimos nuestras experiencias en un tema tan importante como es el desarrollo sostenible. Como hermanas hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, cuidamos de las personas que tienen la experiencia de enfermedad mental y a los niños con discapacidad. Desde la Fundación y desde nuestro carisma, creemos que echamos un granito de arena en alcance de las metas del desarrollo sostenible con nuestra misión, con aquello que somos llamadas a vivir. Lo que ya tenemos de nuevo en este año, lo que me gustaría compartir, es la Agencia Española Internacional de la Cooperación nos ha financiado un proyecto que nos ha permitido fortalecer y ampliar la atención en salud mental y discapacidad aquí en Maotas, en el contexto del COVID-19. Pero antes de dar los detalles, cómo hemos implementado este proyecto, me gustaría decir algo sobre Mozambique, para que nos ubiquemos desde donde hablo y lo que tenemos. A lo mejor nos va a ayudar a comprender algunas dificultades que podemos tener en esta situación concreta de nuestra misión. Mozambique, bueno, en los últimos 15 años, ha dado pasos importantes a nivel sociosanitario. Quiero hablar de la disminución de la muerte de los niños, lo que ha permitido el crecimiento de la población.
si en 2013 éramos cerca de 24.366.112 millones de personas, ahora estamos con 28,8 millones de personas hasta el 2019, ¿no? Y decir también que la urbanización está presentando mejorías. Aún así, Mozambique sigue siendo considerado como uno de los países menos adelantados, ocupando el puesto 180 en el índice del desarrollo humano. Otro factor del gran déficit es pocas personas que hay cualificadas en el área sociosanitario. Es verdad que en los últimos años hay muchas universidades, las personas se preocupan en estudiar, en tener muchos conocimientos, se nota una evolución muy grande. La preocupación es que las personas se forman pero no tienen trabajo. La implementación de proyectos particulares también no es fácil por las políticas que vamos viviendo. Pero bueno, se nota una gran evolución. En el Centro de Rehabilitación Psicosocial de Maotas, donde trabajo, que pertenece a las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, ha comenzado sus actividades en 1998, cuidando de las personas con enfermedad mental, y después, el año 2000, 2002, o los niños con múltiples deficiencias, los cuales nos dedicamos. Con la COVID-19, el proyecto, bueno, se ha visto un poquitín afligido por toda la crisis que se vivió no solo en Mozambique, pero a nivel mundial. Y lo que ha hecho la agencia española, la ECID, fue garantizar la continuidad de una gama más amplia de la atención en salud mental y prevenir situaciones nuevas de crisis más graves que obstaculicen la estabilidad social con estas personas con experiencia de enfermedad mental. Este proyecto ha beneficiado y sigue beneficiando a los niños, los adultos, los jóvenes con trastornos mentales y o discapacidad intelectual, física también. Benefician también otras personas con la formación. En este año estamos haciendo muchísimas formaciones de sensibilización, desde los webinars, de la radio comunitaria, la presencial también, porque la salud mental es un área que pocas personas comprenden. Además, aquí en Mozambique, a lo mejor en otros países, tiene muchísimas interpretaciones. Entonces, la formación nos parece algo fundamental a la comunidad en general. Entonces, la Fundación Benito Meni, la ECID, nos ha ayudado a ampliar estos servicios. Y concretamente lo que hemos hecho, en un primer momento hemos comprado los materiales de implementación de las medidas de prevención del COVID-19. Las consultas han aumentado desde la salud mental de psiquiatría, la terapia de habla, la terapia ocupacional, psicología, enfermería. También las medicinas que no hay por el COVID y no solo, hemos podido obtener para ayudar a las personas en esta situación concreta para que pudieran hacer el tratamiento. El proyecto también ha equipado una sala de fisioterapia, la que anhelábamos hacía años. Ahora, poco a poco, la vamos poniendo el equipamiento necesario. Y estas acciones también de sensibilización, hemos hecho un trabajo que nos ha parecido muchísimo importante y fundamental, que fue ayudar a las personas con el duelo. Porque las personas que han perdido sus familiares por el COVID y no han podido acercarse a ellos, no fue fácil hacer el duelo. Entonces, con nuestros servicios también nos acercamos a ellos desde la asistencia psicológica y no solo, hemos ayudado para que pudieran empezar a superar
o a aprender nueva manera de vivir con la situación que nos toca en este momento. Los desafíos que encontramos, las restricciones que se viven, ¿no?, en todos los países, y bueno, y aquí también, lo sentimos muy cercano porque tenemos la agravante de la situación precaria del sistema de salud, del sistema económico, del sistema educacional, del sistema de transporte. Hay mucha precariedad. Si yo empiezo a mencionar, al final voy a decir que todos los sistemas son precarios. Pero al final lo que quiero decir es que la precariedad está llevando a que el sistema de área de salud mental, de otros países, pero aquí en Mozambique es un área poco atendida y se olvida muchísimo, lo que hace con que muchas personas se queden olvidadas, y es lo que ha pasado con el COVID-19. Pero desde ahora, con la Fundación Benito Meni, hemos podido dar respuesta, estamos dando respuesta. Y bueno, en resumen, estamos agradecidos con este apoyo, estamos dando respuesta a aquello que es el punto 3 de la ODS, que es sobre salud mental y bienestar, y particularmente a la meta 3.4 para el 2030, perdón, es reducir en 1/3 la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar. Así intentamos colaborar para la reducción o el alcance de esos objetivos. Muchísimas gracias a todos. Thank you very much, Sister Alfonso. Gracias, hermana, por poner el contexto de Mozambique para nosotros y por describir el partenariado también y los beneficios que se han conseguido, que tienen problemas de salud mental o chicos con discapacidades. Habéis mostrado vuestra creatividad en la prevención, en las nuevas instalaciones, en la formación y en la concienciación. Así que gracias en mostrarnos los beneficios que hay para la gente de Mozambique. Nuestro tercer interviniente hoy es el padre André Mitilien. Es de los salesianos, es haitiano, está dedicado al Ministerio de la Educación como salesiano, como profesor, como director, como la Escuela Nacional de Artes y Oficios, y dirige una escuela profesional. Tiene un diploma en formación profesional en electricidad y también en teología, y un máster en educación, en ciencias de la educación. Es ahora el director en una escuela de formación de profesores de FP, un partenariado entre los salesianos, el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de FP de Haití, con el apoyo de la Cooperación Española y Jóvenes y Desarrollo. Presentará cómo la formación puede reducir desigualdades al dar acceso a formación de calidad. Perdón. Buenos días. ¿Es que veis la Buenos pantalla? días, ¿ven la pantalla? ¿Se ve? Bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esto es una pequeña presentación muy rápida. Soy salesiano de Haití. Nosotros, como salesianos, yo diré alguna cosa de qué somos, Haití, nuestros compromisos, nuestras cifras, datos numéricos, las desigualdades socioeducativas, la situación actual y los proyectos realizados, y los retos y las perspectivas. Desafíos y perspectivas. Somos salesianos de Don Bosco. Somos los salesianos de Don Bosco. Estamos en Haití desde 1935. Curas y somos laicos. Un grupo de religiosos, sacerdotes hacer un trabajo de iglesia y laicos, y también en la sociedad civil.
y que intentamos realizar el objetivo, el proyecto de entre los nuestro jóvenes más pobres, fundador, o sea, para ser signos y ser portadores del amor de signos y Dios portadores del amor de Dios para con los jóvenes. Nuestro compromiso. Entonces, ¿cuáles son las necesidades de la juventud de Haití? Bueno, son muchas necesidades y son urgentes todas. Y por ello nuestra misión para con los jóvenes se lleva a cabo bajo múltiples formas y de forma muy variada, porque estos jóvenes necesitan un sentido y necesitan también una existencia. Entonces aquí tenemos las distintas actividades, tenemos un jardín de infantes, una escuela fundamental, una escuela secundaria, una escuela profesional, una escuela agrícola. También tenemos una escuela para niños en situación de calle. Entonces, siempre en el marco de nuestro compromiso, nuestro objetivo es muy claro, es el objetivo de Don Bosco, o sea, amar, educar y evangelizar, o sea, formar a buenos cristianos y buenos y honestos ciudadanos. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Formar a los jóvenes, niñas y varones que han escogido nuestros centros de formación profesional. O sea, una formación en lo que se refiere a los valores para que puedan crecer y desarrollarse. Porque representan el presente y el porvenir y futuro de nuestro país. Entonces, nuestro compromiso consiste a acompañar, por lo tanto, a los jóvenes, además de enseñarles una profesión, un oficio. Estos jóvenes necesitan también escucha, atención, cariño, intercambio, verdad. Y por eso también nos debemos alentar a que se comprometan ellos también para el cambio social de sus países, entonces, de su país. También trabajamos a nivel de terreno, o sea, crear aquellas condiciones favorables para que estos jóvenes puedan convertirse en animadores y promotores de valores humanos y cristianos y ser reales actores de cambio. Entonces aquí tenemos distintas modalidades en las que se traduce luego nuestro compromiso. Transmisión de competencias a nivel de comunicación, a nivel de digital, también formación a nivel espiritual, formación también en lo que se refiere a la ciudadanía, lo que significa ciudadanía. Entonces aquí tenemos algunos datos numéricos. O sea, nos dirigimos a unos 21.905 jóvenes que están presentes en todas estas estructuras, como les decía, el jardín de infantes, la escuela secundaria, escuela profesional, escuela agrícola y también para niños en situación de calle. Aquí nosotros también en esta escuela, por ejemplo, brindamos también 2 comidas por día. Entonces, en lo que se refiere a las desigualdades socioeducativas, el sistema educativo de Haití está caracterizado por una separación de las clases sociales. Y cuando aquí tenemos, hay escuelas públicas y escuelas privadas. Entonces, tenemos las escuelas Borlet, o sea, escuelas lotería, que pueden ser escuelas, digamos, de mala calidad porque no funcionan, las escuelas independientes, donde se toman las cosas en serio, y es, digamos, una escuela que se
encuentra medio camino entre la escuela de mala calidad y la escuela de las congregaciones. Y luego tenemos también las escuelas internacionales. Entonces, nuestro objetivo es hacer que la escuela sea accesible a todos. Mejorar la calidad educativa y formativa, formando en forma más eficaz a los profesionales a nivel pedagógico. Una educación también a los valores, formación cívica y moral, educación a la ciudadanía, educación a la no violencia, educación ecológica. Y asimismo, inserción y acompañamiento de los jóvenes en el mercado laboral. Entonces, nuestro plan estratégico 2012-2017 preveía un acompañamiento realizado junto con Cáritas Española, Jóvenes y Desarrollo. O sea, se trataba aquí de mejorar la formación, ¿no? O sea, para lograr una formación de calidad en los distintos centros. Y también el plan estratégico 2018-2023 prevé también un acompañamiento gracias a la cooperación española, entre otras, y con la organización Los Jóvenes y Desarrollo. O sea, aquí tenemos en la pantalla toda una serie de interlocutores, de socios que nos acompañan en nuestras distintas actividades e iniciativas. Hemos asimismo confirmado un acuerdo en 2018 para garantizar una formación profesional inclusiva y justa, de calidad, promoviendo oportunidades pertinentes de aprendizaje. Entonces, aquí tenemos nuestro principal interlocutor español, la cooperación española con Jóvenes y Desarrollo, la cooperación belga también y Vía Don Bosco. O sea, estas son las principales organizaciones con las cuales luego nosotros trabajamos a nivel de acceso, o sea, una formación accesible a todos, varones y mujeres. Luego, otro objetivo es la calidad, mejorar la calidad de la oferta formativa, inserción, por supuesto, inserción de los jóvenes y gestión del sistema. Entonces, aquí tenemos la firma del acuerdo con la Fundación Española y esto nos ha permitido dar un paso adelante en lo que en vista de esta mejora de la calidad de la formación en Haití. Aquí tenemos un ejemplo de formación pedagógica y en presencia y la formación a distancia. Eso se ha vuelto un poco complicado ahora debido a la pandemia. Entonces, ¿cuáles son las dificultades que hemos tenido que encarar? Bueno, la dificultad, puesto que de las dificultades en lo que se refiere a la utilización de la herramienta informática, en la dificultad en conectarse con Internet, de la debilidad de las redes, o sea, falta de conexión sobre todo. Para concluir, me gustaría mencionar asimismo a otros socios con los que hemos, digamos, emprendido acciones conjuntas. O sea que aún ahora nos queda por encarar las dificultades relacionadas con la pandemia de la COVID-19. Pero le agradecemos a todos y a todas aquellas y aquellos que nos acompañarán y ayudarán. Padre André, por darnos una visión general. Como los salesianos estáis en Haití, están trabajando por vuestro modelo educativo, espiritual y modelo de desarrollo ético, desarrollo de valores humanos cristianos, hacer que los jóvenes se conviertan en agentes de cambio, dándoles accesos a una educación de calidad y darles un acceso a una calidad que les permita encontrar trabajo en el mercado laboral. Y a pesar de las dificultades que han mencionado, están consiguiendo eso una gran cantidad de jóvenes. Así que gracias por la presentación. Y ahora vamos a nuestra final, nuestra última
esta tarde o esta mañana, en función de lo que queráis, desde Ana Martínez de Lugo, de la Agencia del País Vasco. Es una hermana de los hermanos de la Comunidad Cristiana. Tiene un máster en educación, en teología. Ha pasado 32 años de ministerio entre jóvenes comunidades vulnerables en Filipinas, antes que se moviera a Nueva York en 2004. Y en Nueva York fundó, es la directora de Sure You Can, para jóvenes de personas sin hogar y trabajar en temas de educación sostenible, reciclaje, etcétera. Ana compartirá su ministerio, cómo ayuda a su ministerio a combatir, a ayudar al ODS 12 y 13 de la acción climática y reduciendo las desigualdades en las comunidades urbanas en los Estados Unidos. Bienvenida, Ana. Gracias. Buenos días. Voy a usar español, puesto que es un lenguaje que se está usando aquí, aunque estoy desde Nueva York. Gracias por esta invitación a compartir el objetivo central 10 y el 12 y 13, aunque me voy a concentrar desde el 11, comunidades sostenibles, que lo embarca todo. Empiezo por el proyecto de Sure We Can, que de alguna forma es el que me ha hecho venir hoy aquí. Nació como respuesta a la necesidad de tener un lugar para canjear lo que se recogía por las calles y así tener alguna entrada económica, y nació de mi caminar con quienes vivían en la calle de Nueva York. Pero en cuanto conseguimos un lugar adecuado, que nos costó, pues desarrollamos una huertita y un compostaje y sobre todo programas de educación de cómo vivir de forma sostenible y saludable. Pero hoy por hoy, después de 13 años, la gran mayoría vive ya de forma estable, rentan un cuarto o un apartamento y sacan lo suficiente para vivir con dignidad, en simplicidad. Entonces, ese proyecto en sí yo ya lo he dejado para dedicarme a tiempo completo a uno nuevo que le llamamos Our Home, nuestra casa, que ha nacido en respuesta a esa minoría que aún queda, que a pesar de trabajar diariamente en el reciclaje, siguen en la calle, despreciados por sufrir de un alcoholismo severo. Entonces, en Our Home cuidamos y respetamos la casa común, el planeta Tierra, y a la vez creemos que cada habitante de la misma tiene derecho a un lugar en el que se sienta en casa. Por eso, con los pocos recursos que compartimos, hace como 1 mes y medio, después de buscar y buscar, conseguimos rentar un pequeño terreno donde cultivar huerta para nutrirnos, y allí queremos ir construyendo casitas o casetas, no sé cómo se llamarían, tiny homes, de 6 a 8 metros cuadrados con materiales reusados para gozar de privacidad y protección, por un lado, pero a la vez tener sitios comunes, pues compartir la comida, el baño, el comedor, el baño, con energía solar, colectando agua de lluvia, con un baño con biodigestor que a la vez produce gas para cocinar. Lo poco o mucho que cada uno o una conseguimos se comparte, y tienen preferencia quienes vienen de haber estado hospitalizados con problemas severos de salud por el alcohol y con la determinación de luchar por conseguirlo, por superarlo, pero que si vuelven a la calle no pueden recobrarse. Por eso trabajamos con un equipo del hospital para el seguimiento médico, y también estamos conectadas a las familias tratando de recobrar esos lazos que se han roto por el problema del alcoholismo. Me ha gustado la pregunta que hacen, ¿qué he aprendido? Me parece muy importante porque rara vez te la hacen. He aprendido que la igualdad y la sostenibilidad están muy relacionadas y se consiguen simplemente practicándolas.
porque sí, somos diferentes, pero iguales en la capacidad de contribuir esa riqueza única que llevamos. Y porque vivir sosteniblemente es lo normal, lo natural, la forma civilizada, mientras que el despilfarro, la destrucción, la explotación y mal uso de recursos es una manera de vivir barbárica, no civilizada, ciertamente no propia de un siglo XXI. He aprendido también a valorar el estilo de vida que un día escogí y que muchos de los que hoy hemos hablado lo hemos escogido, por ver que facilita y potencia el darme de lleno a estos proyectos, comunidades, a estos objetivos del milenio. El no tener pareja ni familia propia me permite ser amiga, compañera, hermana de quien encuentro en el camino, fomentando la unidad y el respeto mutuo entre personas de diferentes razas y pueblos, como familia humana. El no poseer nada como propio me facilita el compartir todo, techo, cama, ropa, comida, porque todo es nuestro y para quien más lo necesite. El vivir conectada, movida por esa gran sabiduría, amor, me hace ser arriesgada, atrevida, ir más allá de planes concretos, manejables, distinguiendo y defendiendo lo que es bueno, justo, humano, frente a lo legal o lo permitido. Y realmente lo vivo así, acogiendo tanta sabiduría compartida por los demás, creyendo que todo es posible cuando se camina compartiendo, apoyándonos unos en otras. ¿Qué ayuda pediría a los gobiernos, o espero de los gobiernos de los estamentos? Pediría apertura a cambiar las leyes cuando éstas no potencian el bien común, no responden a las necesidades concretas de las comunidades. Un ejemplo concreto, Nueva York tiene un gran problema de sin hogarismo, me encanta la palabra ahora en español, de homelessness. Y sin embargo, no solo no nos dejan un terreno público para poder desarrollar proyectos como Sure We Can o Our Home, sino que técnicamente no se permite desarrollar estas casitas móviles por unas regulaciones totalmente obsoletas. A la vez, quienes vemos la necesidad de sus cambios, tenemos la responsabilidad de forzarlos, haciendo que lo que es bueno y necesario sea también legal, permitido y hasta potenciado. Y digo por fin que el sinhogarismo es hoy una pandemia que requiere de mucho más que de vacunas eficaces por su gran complejidad humana. Por eso habrá que dar espacio y tiempo a compartir despacio experiencias concretas para ir viendo lo que funciona y lo que no, escuchando con paciencia, respeto y empatía a quienes viven esas realidades y sobre todo desarrollar estrategias preventivas. Creo que todos y todas hemos de trabajar para construir una cultura urbana humana. Gracias por la invitación. Thank you very much, Anna. I think your, Gracias, Ana. Creo que tu presentación ha subrayado para nosotros la terrible dicotomía que viven ecológicamente y sencillo en los márgenes de la sociedad como los sin techo. Creo que tu ejemplo, como los ejemplos de los que os han precedido, lo que podemos hacer y lo que podemos hacer con otros, construir alianzas, encontrar maneras que podamos desafiar a los bloqueos y que impiden a la gente vivir en plena dignidad. Podemos atacar esa bárbara forma de vivir y retar hasta que podamos convertir nuestro estilo de vida y que podamos compartir como si todo fuera nuestro. Así que
Mi rol como moderadora ha sido un bendecido. Hemos escuchado a 4 maravillosas presentaciones con alcance en las comunidades de salud, educación y ecología. Lo que hemos visto que la espiritualidad es el cuadro de trabajo, el carisma del Evangelio, cuando uno se prepara para arriesgarse, usar la creatividad para construir alianzas, donde sabemos que la dignidad humana está en el centro y la protección de la vida humana están interrelacionados. Quiero agradecer a todos nuestros ponentes por lo que se han compartido con nosotros, al hermano John Exelam, al padre André, a la hermana Alfonso y últimamente a la hermana Ana. Nuestra gratitud por ampliar nuestros corazones y ampliar nuestros horizontes. Muchas gracias. Una palabra final de inmensa gratitud a J-Core y a las redes, a todos los ponentes, a todas las comunidades conectadas con vosotros, a toda la gente que representáis, los que habéis compartido vuestras vidas, que llegáis a mucha gente. Quiero agradecer a los intérpretes, Ángel, Livia y Gabriela, por vuestro apoyo. Agradeceros a todos la participación, por uniros a nosotros desde distintas partes del mundo. Cuando desarrollamos estas conversaciones y encuentros y redes que hacemos juntos, nos inspiramos mutuamente para dar pasos hacia el marco adecuado. Muchas gracias.